Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a esta sesión de clases de termodinámica de Química General 2, sede del Atlántico. Vamos a iniciar este nuevo capítulo, se llama termodinámica, en el cual vamos a estar hablando de las diferentes relaciones energéticas que ocurren entre los procesos químicos y los procesos en general en el mundo y en nuestra vida y lo que nos compete sobre este tema. Entonces, esa palabra termodinámica, vean que es una palabra que está compuesta por dos diferentes, ¿verdad? Termo y dinámica. Entonces, eso nos dice que hay algunas relaciones entre el movimiento y la temperatura. ¿Ok? Vamos a estar hablando mucho sobre energía y temperatura y los diferentes procesos que se relacionan en este capítulo. ¿Ok? Entonces, la termodinámica nos va a explicar la dirección en la cual ocurre un proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero sobre los procesos espontáneos, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos espontáneos son procesos que ocurren de forma natural, ¿verdad? Que se dan pues por esa naturaleza, ¿verdad? Ocurren en una sola dirección y eh, vamos a estar conversando al respecto. ¿Qué nos decía la primera ley de la termodinámica? Que la vimos en Química General 1. Que la ley dice la energía se conserva, ¿verdad? La energía no se destruye, solamente se transforma o se transfiere, ¿verdad? Entonces, la energía siempre se transfiere de una forma a otra. Puede pasar de energía potencial a energía cinética o a energía química, energía térmica, ¿verdad? Cualquier tipo de energía. En realidad se supone que esos intercambios de energía pueden darse indiferentemente a cualquier tipo de energía. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una pelota en la cima de una colina y la dejamos caer, la energía potencial que tenía esa pelota en la cima de esa colina ahora se está transformando en energía cinética conforme va rodando cuesta abajo, ¿verdad? O por ejemplo, la energía química que tiene la gasolina, ¿verdad? Cuando está dentro del tanque de un automóvil, se transforma en energía mecánica cuando hace girar las ruedas del automóvil para que nosotros nos transportemos. ¿Ok? Ahora, vamos a definir lo que es la segunda y la tercera ley de la termodinámica también. Entonces, para esto antes tenemos que definir lo que es un proceso espontáneo. Un proceso espontáneo es un proceso que se da de forma natural, ¿verdad? Y ocurre sin intervención externa, es decir, sin tener que agregarle trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un huevo se cae y se quiebra, probablemente alguno de ustedes alguna vez se le ha caído un huevo y lo regañó su mamá cuando se le cayó el huevo, ay, quebró los huevos, ¿verdad? O hay que tener mucho cuidado cuando llegan los huevos del súper a la casa. Ese es un proceso espontáneo, ¿verdad? El huevo se cae, se quiebra y ya no sirve, ¿verdad? El huevo cuesta mucho que sin trabajo vuelva a meterse dentro de ese cascarón quebrado y quede como si nada le hubiera pasado, ¿verdad? Ese es un proceso que no es espontáneo, ¿verdad? No ocurre de una forma natural, ¿verdad? Entonces, así como este ejemplo de la caída del huevo es un proceso espontáneo, nosotros también tenemos procesos y reacciones químicas que ocurren de manera espontánea, como por ejemplo la combustión de la gasolina, la combustión del gas metano y procesos de disolución también o procesos de expansión de los gases. ¿Okay? Por ejemplo, el proceso de disolución de un sólido iónico en agua es un proceso espontáneo, ocurre sin intervención externa.
¿ok? Entonces, vamos a decir que esos procesos espontáneos van a depender de ciertos factores. Uno de ellos va a ser la temperatura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el derretir o congelar agua a temperatura ambiente o en el congelador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hielo, ¿verdad? En mi congelador y lo saco del congelador y lo pongo afuera, está a temperatura ambiente, entonces el proceso espontáneo que va a empezar a ocurrir ahí va a ser el cambio de fase de sólido a líquido. Ese proceso ocurre de manera espontánea, ¿verdad? A una temperatura mayor a 0 grados Celsius, ¿verdad? En el diagrama se muestra de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha, donde tenemos el sólido, hielo, agua sólida dentro del Erlenmeyer y se está derritiendo. A diferencia que, por ejemplo, si yo tengo agua líquida y la meto en mi congelador, el congelador está a una temperatura que es menor a 0 grados Celsius, pues el proceso espontáneo que va a empezar a ocurrir ahí va a ser el cambio de fase de líquido a sólido. Es decir, el agua se va a congelar, ¿verdad? Se va a transformar en sólido. Y eso ocurre de forma espontánea, ¿verdad? Ese es un proceso que está ocurriendo sin intervención externa. Dentro de ese sistema, que sería el medio, sería alrededor del Erlenmeyer, y nuestro sistema sería el agua, que está dentro del Erlenmeyer. Okay, entonces vean cómo la temperatura puede ser que un proceso sea espontáneo o no sea espontáneo, ¿verdad? ¿Qué sería no espontáneo? Que, por ejemplo, yo tenga el agua a temperatura ambiente y se transforme en hielo, ¿verdad? Si el agua está líquida a temperatura ambiente, ella de forma espontánea no se congela, ¿verdad? Eso es un proceso que es no espontáneo, ¿ok? Ahora, una vez que ya definimos lo que es un proceso espontáneo y no espontáneo, vamos a definir también lo que es un proceso reversible y no reversible, y que eso está relacionado con lo que es el equilibrio químico. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre un cambio en un sistema, se efectúa de tal forma que se puede devolver al sistema a su estado original invirtiendo exactamente ese mismo cambio. Entonces, eso es un proceso reversible. Un proceso irreversible es cuando no se puede revertir el sistema a su estado original, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra vez el ejemplo del huevo, ¿verdad? Si a mí el huevo se me cae, se me quiebra, pues ese es un proceso espontáneo, ¿verdad? Entonces, ¿ese será un proceso reversible o irreversible? Es un proceso irreversible, ¿verdad? El huevo, yo, por más trabajo que le aplique, ¿verdad? No lo voy a volver a poder poner o llegar a su condición original. Bueno, ustedes me dirán, profe, pero si yo meto el huevo otra vez y le pongo goma, y etcétera. No, 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 no. Ok, eso no sucede. Este, y así ocurre con los sistemas químicos también. Entonces, un proceso irreversible es cuando no se puede revertir el sistema y su entorno al estado original. ¿Por qué? Porque los valores de calor, que se representa por medio de una Q, y trabajo, tienen valores diferentes. ¿Ok? O bien, el estado final no es reversible, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, vamos a definir otro concepto que va a ser una función de estado, ¿verdad? Una función de estado es un valor, una cantidad termodinámica que depende solo de las condiciones en las que está y no cómo llegó a ese punto, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos un pistón, ¿ok? Tenemos un pistón y dentro de ese pistón tenemos una barrera, ¿verdad? Entonces imagínense un cilindro que tiene una barrera y de un lado del pistón tenemos un gas
y del otro lado tenemos vacío, ¿ok? Si nosotros removemos esa barrera, por ejemplo esa donde dice tabique removible, el gas por su naturaleza va a expandirse, ¿de acuerdo? En todo ese volumen. Ese es un proceso reversible, ya que al aplicarle trabajo, es decir, al empujar el émbolo del pistón, el gas puede volver a su volumen original, ¿ok? Entonces, ese es un proceso reversible, ¿verdad? Porque yo llego exactamente al mismo sistema que tenía anteriormente por medio de aplicarle trabajo, ¿ok? Un proceso irreversible es un proceso en el cual yo no puedo volver a las condiciones originales en las que tenían de forma anterior. Los procesos reversibles en un sistema químico que está en equilibrio entre reactivos y productos se intercambian de forma reversible y con una velocidad en un equilibrio dinámico, ¿verdad? Entonces, los procesos que se encuentran en un equilibrio dinámico son procesos que son reversibles, ¿verdad? Ya nosotros estuvimos hablando o vimos anteriormente el capítulo de equilibrio químico. Entonces, los procesos que se encuentran en un equilibrio químico son procesos que son reversibles. En cambio, un proceso irreversible es un proceso donde nosotros no podemos volver al estado original, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el ejemplo típico es este, el del huevo. Ahora, en todo proceso espontáneo, el camino que va de los reactivos a los productos es irreversible. ¿Okay? En un proceso espontáneo, el camino que va de reactivos a los productos es irreversible, es decir, no podemos volver al estado original. Por ejemplo, la disolución de un ácido fuerte, ¿verdad? Entonces, la disolución de un ácido fuerte es un proceso que va en una sola dirección, ¿verdad? Y habíamos hablado, por ejemplo, de que los ácidos fuertes se disocian al 100%, ¿verdad? No están en equilibrio. Entonces, ese es un proceso espontáneo que es irreversible. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que la espontaneidad de un proceso no nos dice nada acerca de su velocidad. Entonces, un proceso puede que sea espontáneo, pero puede que dure mucho tiempo o puede que dure muy poco tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, digamos, los vidrios de las iglesias que tienen mucho tiempo, ¿verdad? Las iglesias principalmente ya como en Europa, que tienen esos grandes ventanales. Los vidrios de esas iglesias, en la parte de abajo de la ventana, el vidrio tiene un grosor mayor que en la parte de arriba, porque el vidrio eh, tiene una característica que puede fluir, ¿verdad? Entonces, por la gravedad, el vidrio empieza a bajar, entonces se va acumulando mayor cantidad de material en la parte de abajo que en la parte de arriba, ¿verdad? Solamente que ocurre en un tiempo tan largo que prácticamente nosotros no lo notamos. ¿Okay? Ese es un proceso espontáneo que ocurre a una baja velocidad, ¿verdad? Tiene una constante de velocidad muy baja. Ahora, por ejemplo, la combustión es un proceso espontáneo, pero que su velocidad es muy alta, ¿verdad? Cuando combustiona una sustancia, se da de una forma muy rápida. Entonces vean que un proceso puede ser espontáneo, pero su velocidad puede ser alta, mediana o baja. Y la termodinámica de un proceso nos describe solamente el sentido y la magnitud del cambio, ¿verdad? En una dirección. Es decir, nos dice la termodinámica, nos va a decir en el sentido en el que ocurre una reacción y la magnitud, ¿verdad?
el cambio en la energía, que ahorita vamos a... Ahora, vamos a definir una función que prácticamente va a ser la más importante de este capítulo, o una de las más importantes de este capítulo, que se denomina entropía. Entonces, la entropía, de forma cualitativa, se conoce como los grados de el grado de libertad o el desorden en el universo o en el sistema. Entonces, de forma cualitativa, esa es la definición de la entropía. Y vamos a ver que también hay una forma cuantitativa de definir la entropía. Nosotros podemos tener procesos endotérmicos y exotérmicos que pueden ser espontáneos. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que un proceso exotérmico es un proceso que libera energía? Y un proceso endotérmico es un proceso que absorbe energía. Entonces hay procesos espontáneos que pueden ser tanto endotérmicos como exotérmicos. Por ejemplo, la expansión de un gas, la disolución de sales de nitrato de amonio o cloruro de potasio, o por ejemplo la fusión del hielo a temperatura ambiente, todos son procesos espontáneos y endotérmicos. ¿Okay? La expansión de los gases, cuando un gas se expande, eso es un proceso endotérmico. No sé si alguna vez ustedes han cocinado con gas, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que cuando están cocinando con gas, si ustedes ponen su mano sobre el cilindro de gas, después de que ya llevan un tiempo de cocinar, van a ver que el cilindro está frío, ¿verdad? Porque el gas, cuando sale del cilindro y se combustiona, se está expandiendo. ¿Ok? El gas cuando está dentro del cilindro está muy comprimido, ¿verdad? Entonces, cuando el gas expande, es un proceso que es endotérmico, que absorbe energía del ambiente. Y por eso el cilindro se pone frío. O también sucede con las cocinitas de gas. Si a ustedes les gusta acampar, se darán cuenta, ¿verdad? Cuando están cocinando con una cocinita de gas, van a ver que el cilindro se pone frío y es por la expansión del gas. ¿Qué ocurre en todos los procesos en los que son espontáneos? Hay un aumento de los grados de libertad o del movimiento de las moléculas. Es decir, hay un aumento de la entropía, ¿verdad? La entropía es el desorden que existe en el universo o la aleatoriedad. Entonces, en los procesos espontáneos siempre va a haber un aumento de la aleatoriedad, un aumento de la entropía. Cuanto más grande es un sistema, más grande es su entropía. Entonces, nosotros podemos definir un sistema como, por ejemplo, ya sea un vaso de agua o una tina de agua. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de nuestro sistema, vamos a tener una cantidad de entropía mayor o menor. Vean, por ejemplo, este proceso que se muestra aquí en la esquina de la derecha abajo quiere mostrar un proceso de disolución de un sólido iónico en agua. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vean, tenemos el sólido iónico en la parte inferior del diagrama y vean que las moléculas se encuentran muy juntas, están muy unidas, pero conforme ocurre el proceso de la disolución, las moléculas se van separando de ese sólido iónico y van rodeando los iones y los cationes de ese sólido. Entonces, las moléculas se están separando, ¿verdad? Y están adquiriendo un mayor grado de libertad. Eso está haciendo que aumente la entropía de ese sistema, que el sistema está definido como el agua y más el sólido iónico. La entropía es una función de estado, ¿ok? Muy importante, así como la entalpía también es una función de estado. ¿Qué me dice una función de estado? Que presenta solamente o nos interesa las cantidades termodinámicas que se encuentran en ese momento y no cómo llegó a ese punto, ¿verdad? Por ejemplo, eh,
un ejemplo de una función de estado. Digamos, si yo tengo agua líquida, ¿verdad? No importa, digamos, agua líquida a 25 grados Celsius, no importa si esa agua líquida que está a 25 grados Celsius yo la obtuve condensando un gas, ¿verdad? Condensando vapor de agua o derritiendo hielo, siempre y cuando esa agua, esa misma cantidad de agua esté a 25 grados Celsius. ¿Ok? Entonces la entropía de ese sistema, digamos, 100 mililitros de agua a 25 grados Celsius, no importa la forma en la que yo la obtuve, sino cómo se encuentra en ese momento. Eso es lo que me dice a mí una función de estado, ¿verdad? Que está definida solamente por las condiciones actuales en las que se encuentra el sistema. Un valor positivo de la entropía, ¿verdad? Significa que el sistema final tiene más movimiento, mayor grado de libertad que el sistema inicial, ¿verdad? Eso es un aumento en la entropía. Entonces, ese positivo significa que el estado final tiene mayor entropía que el estado inicial. Y un valor negativo de la entropía significa que el estado final tiene menos movimiento, menos grado de libertad que el estado inicial. Entonces vamos a ver varios ejemplos en los que hay un aumento de la entropía. ¿Ok? Veamos a ver, este primero, tenemos el A, tenemos agua líquida que está pasando a agua en estado gaseoso. Entonces, ¿dónde hay mayor grado de libertad? ¿Dónde hay más libertad de movimiento? Ya sabemos por la teoría cinética molecular que los estados gaseosos tienen una mayor cantidad de energía cinética, ¿verdad? Tienen mayor cantidad de libertad de movimiento y más grados de libertad. Entonces, si tenemos la misma cantidad de agua, una en estado líquido y otra en estado gaseoso, la que esté en estado gaseoso va a tener mayor entropía porque hay mayor libertad de movimiento. Vamos a ver esta segunda. Ok, esta segunda más bien tiene una disminución en la entropía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cloruro de plata, ¿verdad? En estado sólido, y tenemos una disolución en el lado de los reactivos de iones plata e iones cloruro, ¿verdad? Que están disueltos. Entonces, en la parte de los reactivos tenemos la disolución y en los productos tenemos el sólido iónico. Entonces, ¿en cuál habrá mayor grado de libertad? Pues en el líquido, ¿verdad? En el líquido sabemos que las moléculas pues se deslizan unas sobre las otras y están un poco más separadas. Entonces, ese proceso más bien tiene una disminución de la entropía. Y en este proceso, en el C, tenemos hierro, 4 moles de hierro que reaccionan con 3 moles de oxígeno para formar óxido de hierro. Entonces, vean que en el, en el producto tenemos solamente un sólido y en los reactivos tenemos un gas y un sólido. Entonces, ¿cuál tiene mayor grado de libertad? En el que está el gas, ¿verdad? Entonces, en ese proceso hay una disminución de la entropía. Entonces, vean lo que dice este de abajo, ¿verdad? Un sistema, ¿verdad? Esa es entropía. La entropía es mayor cuando se encuentra en estado gaseoso, es mayor que en estado líquido y el estado líquido es mayor que en el estado sólido. ¿Ok? Entonces, esa es una ejemplificación de cómo más o menos son el valor de la entropía dependiendo de la fase en la que se encuentra el sistema. La entropía está relacionada con el calor, ¿verdad? El calor no es una función de estado, pero se puede limitar los cálculos en una cierta ruta definida, como un calor reversible. Es decir, yo puedo agregar calor o quitarle calor a un sistema. ¿Ok? Pues nosotros podemos definir como el cambio de la entropía como el calor reversible que se le agrega a un sistema dividido entre la temperatura. ¿Ok? Para poder calcular el cambio en la entropía, ¿verdad? El cambio en la entropía, entonces nos va a decir si un proceso es espontáneo o es no espontáneo.
Entonces, eso es aplicable para cualquier proceso que es isotérmico, es decir, a temperatura constante, ¿verdad? Entre diferentes estados. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la entropía cuando ocurre la evaporación del agua, ¿verdad? De una cierta cantidad de agua, que sería como el cambio en la entalpía dividido entre la temperatura. Vean que la entropía tiene unidades de joules entre Kelvin, ¿verdad? O de kilojoules entre Kelvin. ¿Cuál sería el cambio en la entalpía? Es igual al calor agregado por la masa dividido entre la temperatura. Entonces, ese valor sería para un mol de agua, tenemos que el cambio en la entalpía es igual a 40,67 kilojoules por mol, ¿verdad? Ese es el cambio relacionado con respecto al cambio de fase, dividido a la temperatura a la que está ocurriendo, que ahí dice son 100 grados Celsius, para la evaporación de un mol de agua. Entonces, el cambio en la entropía de la vaporización de un mol de agua es igual a 109 joules entre Kelvin. Entonces, vamos a dejarlo por el momento acá y en un próximo video vamos a estar hablando de la forma en cómo vamos a estar definiendo de forma cuantitativa la entropía y cómo se relaciona con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía no se conserva, sino que aumenta, continuamente está en aumento.